Hace muchos años ocurrió esta historia, pero hasta el día de hoy sigue muy latente en mis recuerdos. En su momento fue muy mágico para mí. Pienso que, si lo hubiera visto a la edad que tengo ahora, lo más probable es que hubiera muerto de miedo. Pero cuando era niña, mi mente no tuvo ese temor. La inocencia puede ser satisfactoria cuando en tu mente no existen corrupciones. Aún lo recuerdo como si hubiera sido ayer y tengo la certeza de que fue real, pues incluso con esa edad podía diferenciar entre lo real y lo que no lo es. Me considero una persona inteligente, pues desde muy pequeña me di cuenta de que hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero que, sin embargo, están ahí. Tenía 11 años cuando sucedió y vivía en la colonia Lomas Verdes, en la Ciudad de México, en casa de mis abuelos. Muy cerca de mi casa había un parque algo grande que tenía unos viejos columpios de madera junto con una resbaladilla. Era un área verde muy hermosa y que todos en la colonia respetaban y cuidaban. En este parque había un árbol muy viejo y grande, con un tronco muy ancho, unas ramas color marrón oscuro bastante retorcidas y unas hojas grandes y de un color verde fuerte. Me encantaba mucho ir a este parque después de la escuela, cuando mis papás trabajaban y mi abuelo me cuidaba. Él me permitía ir al parque siempre y cuando regresara en un par de horas como mucho. Me quedaba a 2 cuadras de mi casa y en ese entonces no había mucha inseguridad, así que no había ningún problema. Una vez que llegaba al parque, me gustaba ir a este árbol y escalarlo para sentarme en una de sus gruesas ramas, que se inclinaban quedando horizontalmente. En esta rama había 2 cuerdas que colgaban hacia abajo, pero que estaban rotas. Por la forma en que estaban amarradas, supuse que en algún momento hubo ahí un columpio improvisado, creado con una tabla de madera y un par de cuerdas. Aunque jamás vi ese columpio. Así que en una ocasión le pedí a mi abuelo que me ayudara a hacer un columpio nuevo con otra tabla de madera y usando unas sogas nuevas. Él insistió en que usara los que ya había en el parque a unos cuantos metros del árbol, pero yo insistí, pues no me gustaban los otros columpios. Por alguna razón, estar bajo aquel árbol me daba una seguridad que me parecía inexplicable. Finalmente, mi abuelo terminó aceptando y me ayudó a poner el nuevo columpio. Me sentía muy feliz porque casi nadie se columpiaba en él y me hacía sentir única. Un par de meses después, mi abuelo me dejó ir más tarde de lo habitual, pues todo el día lo había ocupado para estudiar para mis exámenes. Mi recompensa era ir al columpio para sentirme libre un rato. No había nadie más que yo en él y podía escuchar a los grillos cantar bajo la luz de una hermosa luna llena de octubre. Me gustaba mucho observar las estrellas en una noche como esa, así que trepé hasta lo más alto del árbol y solo me quedé ahí, contemplando el cielo. Después de unos momentos, comencé a escuchar el columpio de abajo balancearse, pero esto no se me hizo extraño porque el viento fácilmente podía estar moviéndolo. Sin embargo, poco a poco este empezó a balancearse con mayor fuerza y pronto me di cuenta de que esos movimientos no eran generados por el viento. Me quedé observando el columpio sin saber qué hacer. Finalmente, decidí bajar y subirme a él para tratar de detectar qué era lo que provocaba dichos movimientos. No obstante, cuando lo hice, el columpio no se movió más. Comencé a balancearme un poco y seguí tratando de razonar lo que recién había ocurrido, cuando de pronto escuché la risa pícara de una niña pequeña que se oía muy de cerca. Miré para todos lados buscando a la niña que había escuchado, pero no veía a nadie, así que pregunté al aire, ¿quién anda ahí? ¿Quién es? Nadie respondió. Seguí columpiándome tratando de escuchar más atentamente, pues llegué a pensar que quizás había imaginado aquella risa entre dientes. De repente, empecé a sentir como el columpio se movía por sí solo, pues aunque yo no lo impulsara, este comenzó a subir más y más. Me agarré de las cuerdas tan fuerte como pude y no pude evitar soltar un grito mientras me balanceaba. Nuevamente, escuché aquella risa. Esta vez era muy clara, aunque no podía determinar de dónde provenía, pero sin lugar a duda era cercana. Traté de usar mi peso para detener el columpio, pero todo fue en vano. Esto duró solo unos cuantos segundos, pero me dio mucha impotencia saber que no tenía el control del columpio. Cuando por fin paró, me bajé rápidamente y miré nuevamente a todos lados, buscando al responsable. No sentía miedo, pero sí molestia de que la niña que reía no se presentara ante mí, así que nuevamente grité al aire, «Niña, ven, muéstrate. Anda, ven, no te voy a hacer daño. Podemos ser amigas si tú quieres».
Yo no tengo amigas y podría ser la primera. Un silencio abrupto reinó en todo el parque. Incluso recuerdo que dejé de escuchar a los grillos cantar, ni siquiera el viento se escuchaba ahora. En ese instante, escuché cómo se movían las ramas del árbol en la parte de arriba y cuando volteé a ver qué lo provocaba, vi la silueta de una niña que ya se centraba en la rama más alta del árbol. No podía distinguirla bien, pues las sombras la ocultaban en gran medida, así que decidí subir con ella. Trepé el árbol lo más rápidamente que pude y cuando llegué hasta arriba, ya no había nadie ahí. Nuevamente me enojé porque pensé que la niña estaba jugando conmigo y se estaba ocultando de mí. La frustración hizo que me dieran ganas de llorar y no pude evitar hacerlo. Entonces algo muy extraño ocurrió. Sentí como alguien me susurraba en la nuca palabras que en un principio me fueron intangibles, pero que después pude comprender mejor. Aquel ente estaba repitiendo la palabra amiga. Por un momento, me sentí muy contenta de que aquella niña quisiera verdaderamente ser mi amiga, pero por desgracia, la magia acabó pronto, pues en ese momento llegó mi abuelo llamándome por mi nombre una y otra vez. Se escuchaba muy alterado, así que bajé del árbol y fui en su búsqueda. Cuando lo encontré, me preguntó por qué había tardado tanto y realmente no tuve una respuesta, pues tras todo lo sucedido, no me había percatado del tiempo que había transcurrido, y al parecer había sido mucho más de lo que imaginé. Eran ya casi las 10 de la noche. Me fui a mi casa a dormir, pero en mi cabeza no podía dejar de pensar en aquella niña del árbol, que seguramente me estaría esperando al día siguiente. Así pues, decidí volver a ir a la misma hora al día siguiente. Sin embargo, por más que traté de llamarla, esta ya no hizo manifestación de su presencia. Fui por varios días con la esperanza de que volviera a aparecer, pero no fue así. Jamás volví a ver o escuchar a la niña, a pesar de que fui en varias ocasiones. No obstante, unos años más tarde conocí a unas vecinas que se hicieron mis amigas y diariamente íbamos a jugar al parque. Fue entonces que una de ellas me contó que, al igual que yo, ya había escuchado una vez a la niña del árbol, y su hermana contó que en otra ocasión ella también la vio. No podía ser coincidencia que todas hayamos visto y escuchado en el mismo lugar. Tiempo después conocí a otros vecinos que se hicieron amigos de mis padres. Eran una pareja de edad avanzada que eran muy amables y nos contaron que ellos llevaban viviendo en esa colonia por más de 50 años. Así que decidí preguntarles si alguna vez habían escuchado o visto a una niña en el árbol del parque y su respuesta me sorprendió mucho, pues explicaba en gran medida todo. Resultó ser que, mucho tiempo atrás, un padre y una madre que vivían en el vecindario estaban por divorciarse. Discutían a diario. Tenían una hija pequeña de solo 8 años de edad y ella, tratando de escapar a la situación de su casa, se iba al parque para no escuchar a sus padres discutir. Gustaba de trepar al árbol hasta la rama más alta y ahí fue donde un día ocurrió la tragedia. La niña había salido corriendo de su casa llorando después de ver a su papá agrediendo a su mamá y estaba especialmente alterada. Así que, cuando se subió al árbol, tropezó y cayó de él, rompiéndose el cuello. La niña falleció en aquel instante. Toda esta historia le dio cierto sentido a lo que me sucedió y pronto me di cuenta de que no había sido la única en vivir algo como eso. Muchas niñas y niños que diariamente iban a jugar a ese parque habían atestiguado y vivido cosas muy similares a mi caso. Como ya lo dije, hasta el día de hoy el recuerdo está muy latente en mí y me hizo preguntarme muchas veces si aquella niña sabría que ya no es de este mundo. Quizás, después de todo, solo estaría buscando amigas y amigos para no estar sola, igual que yo cuando tenía 11 años.